Paso del concepto de trabajo como, en el fondo, la integral de la fuerza escalar, producto escalar diferencial de longitud. Y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo para calcular el trabajo de la siguiente fuerza. La fuerza que hace que esta pelotita caiga o que yo, si la tiro para arriba, la hace volver. Esa fuerza se llama peso de la pelotita, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a dibujar el ejemplo. Es decir, acá lo único que tenemos es una fuerza peso. Les pregunto, ¿qué pasa si yo tomo la pelotita y con la misma fuerza peso que esta pelotita pesa, yo la voy subiendo para arriba muy lentamente? Tan lentamente que me podría tomar un tiempo infinito. ¿Para qué? Para hacer que esta pelotita de masa M suba con una fuerza que es menos P hacia arriba. Esa fuerza menos P se llama, en este caso, fuerza aplicada. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo acá que el trabajo de la fuerza aplicada es igual a la integral para subir la partícula de masa M desde la posición inicial hasta una posición final, una cierta altura h. Entonces, vamos a poner desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza aplicada escalar diferencial de longitud. Y a estos elementos los vamos a identificar en una nueva figura que indique claramente de qué se trata. Acá tenemos la masa, acá tenemos lo que queremos hacer que suba, la altura h, y cuando está subiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Supongamos que ya la partícula está acá, le estamos aplicando esta fuerza aplicada, que, como digo, es exactamente igual a la fuerza peso, pero con sentido contrario. Entonces, reemplazamos esto que está acá. ¿Y qué nos da? Que esto es igual a la suma, acuérdense, eso es la integral, de todos los productos escalares de la fuerza aplicada por el diferencial de L que está en esta dirección, subiendo. ¿Sí? Entonces la fuerza aplicada y diferencial de L, obviamente que tienen 0 grados entre sí. Pero como la fuerza aplicada es igual a menos el peso, porque pusimos acá, por el diferencial de L, ¿sí? Desde el valor inicial hasta el valor final, nosotros podemos hacer el producto escalar, sacando el signo menos fuera de la integral, ¿y qué vemos? Que P por diferencial de L es igual a menos este que está acá, pero P por diferencial de L, como P va para abajo, tiene signo menos. Por lo tanto, cancela este signo, ¿sí? Y P es igual a mg, y diferencial de L va para arriba, según la ordenada I, diferencial de L. Entonces, esto, si va desde el punto inicial hasta el punto final, inicial hasta el final, vemos que desde el inicial hasta el final es el recorrido h, que nos da simplemente, lo vemos por acá abajo, que el trabajo de la fuerza aplicada va a ser igual a mg por h. Bien,
Ahora, ¿qué pasa si yo, una vez arribado al lugar que quise llegar, que era H, suelto la pelotita, suelto, ¿sí? Entonces allí se va a producir el trabajo de la fuerza peso, porque ya no está la fuerza aplicada que era contraria, ya no la sostengo, yo las dejo caer. Entonces, esa cantidad va a ser igual directamente por el teorema del trabajo y la energía cinética a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado porque estamos haciendo una especie de balance de energía. ¿Sí? Toda la energía que la masa en la parte superior tiene se llama energía potencial y se puede convertir en energía cinética. Cuando la soltamos, está cayendo, va por acá, por ejemplo, empieza a haber una interconversión entre lo que viene a ser la energía potencial inicial que se va convirtiendo en energía cinética. Entonces, allí, estrictamente lo que tenemos es una energía total dada por la suma de, si esto vale I, la energía en ese lugar más la cinética adquirida en ese lugar. ¿Sí? Esto es la energía total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Suspendemos ahí la grabación, la paramos, la pausamos. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar qué es en el fondo la energía cinética, ¿sí? En el libro que seguimos nosotros, Sears, a la cinética la identifica con la letra K y le pone o le asigna 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Van a ver ustedes dibujos simbólicos que dicen que si esta es una masa m y tiene asignada esta velocidad, esa masa m puede con el tiempo, sin duplicar la masa, por supuesto, duplicar la velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, va a cuadruplicar la energía cinética. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si se duplica la velocidad, como la energía cinética es la velocidad al cuadrado, si la velocidad pasa a tener el doble del valor, 2 acá al cuadrado se hace 4. Entonces la energía cinética de ser este valor K, llamémosle K sub 0 para B sub 0, que sería 1/2 de M B sub 0 al cuadrado, pasará en este otro instante a tener el valor K igual 1/2 de M 2 B sub 0 sería, ¿no? 2b sub 0 al cuadrado. O sea, 4 por 1/2 m b sub 0 al cuadrado. Y esto era 4k sub 0. ¿Sí? Interesante ver de qué manera la energía cinética está identificando efectivamente algo que es una particularidad, la energía por el movimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular, de acuerdo a el teorema del trabajo y la energía cinética, que ya lo vimos con anterioridad, que decía que el trabajo es igual al delta de K, es decir, el K final menos el K inicial, o sea, siempre final menos inicial, delta de K. Por lo tanto, acá tendríamos, por ejemplo, para este caso, que calcular
¿sí? 4K0 sería el final, menos K0. Sería 3K0. Es decir, el trabajo es igual a 3 veces la energía cinética inicial. Es un ejemplo, ¿no? Y ahora, el trabajo efectuado por una fuerza variable o en una trayectoria curva, ¿eso qué significa? Que hay que usar, en lugar de simplemente esta expresión, si queremos partir de la fuerza, hay que usar esta otra expresión que estoy viendo que quepa dentro del pizarrón, que será calcular la integral, ¿sí? En el caso que sea solamente variable, pero a lo largo de una sola dirección, de una misma dirección, la integral desde un valor inicial, x0, a un final, x1, ponele, de la fuerza según x por el diferencial de x. Ya acá estaría la componente de esa fuerza, que sería entonces la integral de x0 a x1 de f en su valor absoluto coseno de alfa, ¿sí? Es lo que estamos usando, o coseno de phi, para seguir un poco la notación del libro, por el diferencial de x, ¿sí? En general, esto podría también directamente escribirse para el caso que sea variable la curva por donde va la fuerza, es decir, tenemos esta curva, acá está la fuerza, este sería el ángulo phi, este sería el diferencial de L, ¿sí? Que acompaña siempre la definición de trabajo, W igual la integral desde un punto inicial a un punto final de F escalar diferencial de L igual desde un punto inicial a un punto final F coseno de phi por diferencial de L, ¿sí? Módulo. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? Bueno, en el caso este, nosotros podríamos pensar a ver, creo que ya no se ve, no, ya no se ve, así que vamos a borrar acá. Vamos a pensar cómo calcular o cómo visualizar qué es esta integral, ¿sí? Esta integral, ¿sí? Cuando tenemos nuestra f de x, f sub x, de esta forma, ¿sí? A lo largo de x, es que es variable, entonces es el área bajo esta curva, ¿sí? Es el área bajo esa curva, porque acuérdense, todos estos pedacitos fx, diferencial de x, estarían visualizados fácilmente si este es mi diferencial de x, y este es el fx promedio entre... Se imaginan, es tan pequeña la diferencia que es básicamente fx. Entonces, fx, la altura, por diferencial de x por el ancho, viene a ser este pedacito. Como vamos desde el punto inicial hasta el punto final, todos esos pedacitos se suman y así tenemos el concepto de integral, ¿sí? Y saber integrar, bueno, sería saber las reglas de integración, que por ahora las vamos a soslayar y simplemente vamos a usar alguno de los casos, ¿sí? Y una definición importante después de trabajo es el de potencia. No sin antes recordar que la unidad de trabajo lo habíamos indicado con la letra J mayúscula, que corresponde al nombre de Joule. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra definición importante? Es la de potencia. Potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es, en términos de potencia media, como siempre, media, potencia media, ¿sí?
es el delta de trabajo en una cierta cantidad también delta de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la potencia instantánea, como siempre, va a ser el límite de esta expresión para delta de t tendiendo a 0, ¿sí? Y a eso se le puede poner directamente dw con respecto a t, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos que el trabajo, el diferencial de trabajo, se puede expresar como la fuerza por el diferencial de longitud, vamos a ponerlo en términos sencillos así, suponiendo que la fuerza está según la dirección, ya está, esto sería F coseno, etc. Nosotros podemos ingeniárnosla para poner esta expresión acá y poner diferencial del trabajo, F diferencial de X sobre dt, y miren esta asociación que podemos hacer, nos queda que la fuerza por la velocidad es la potencia. Si analizamos, la unidad de potencia es Joule por segundo. Joule, unidad de trabajo, por unidad de tiempo. Joule por segundo. Y esto, por definición, recibe el nombre de watt, o sea, vatio, ¿sí? Y se indica con la letra W, ¿sí? Dice, bueno, se puede decir en castellano vatios. Vatios, ¿sí? Y, por ejemplo, una unidad muy conocida es la del kilowatt, ¿sí? Kilowatt. Y bueno, van a ver kilowatt hora, ¿sí? En los aparatos que miden la energía consumida en nuestras casas. Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque ahí la técnica que se basa, pero no siempre respeta lo que dice la ciencia, por conveniencia de manejo de números, lo que hace es decir que esta unidad kilowatt hora es la que conviene usar mezclando unidades, porque el kilowatt mezcla, digamos, la unidad de tiempo, que es segundo, y la hora son 3600 segundos, así que para no manejar números grandes se indica de esa forma. ¿Preguntas? La potencia sería la energía transferida por unidad de tiempo, ¿sí? Potencia es energía transferida en la unidad de tiempo, vamos a poner así, para abreviar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo. Una partícula sobre la que actúa una fuerza F. En un cierto intervalo de tiempo recorre un espacio pequeño también, por ejemplo, una partícula entonces, ¿sí? En un cierto delta de t, que lo podemos hacer mucho más pequeño a través de esta expresión, delta t igual a diferencial de t, que recorre un espacio delta de s igual a diferencial de s. ¿Qué va a pasar? A ver, esto me está fallando también. A ver ahí. Ahí está. Tenemos que calcular entonces primero el trabajo, ¿sí? Ahí está. El trabajo va a ser W, pero como se trata de pequeñas magnitudes, le vamos a tener que poner delta W al trabajo. O sea que el delta W, si esto se está pensando en diferenciales, también va a ser un diferencial de W.
Y por lo tanto, la definición me implica usar fuerza escalar diferencial del espacio. Ojo que esto es vector, producto escalar, vector. Por lo tanto, es un escalar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Tenemos que aplicar la definición de potencia. Potencia, por definición, esta triple raya se lee, la potencia, por definición, es igual a la variación del trabajo con respecto al tiempo. Por lo tanto, ponemos F diferencial de S dividido de T. Y otra vez acá asociamos con la velocidad. ¿Sí? Fuerza escalar la velocidad. ¿Sí? En la boleta de la luz, que Salta y de toda la Argentina, calculo yo, las unidades vienen en kilowatt multiplicado por hora. Kilowatt por hora. Como esto es igual, 1 kilo a 1000. El watt es el watt, o vatio. Y la hora por 3600 segundos. ¿Esto qué me da? 1000, 3600 es igual a 3,6 mega es 1.000.000 watt, megawatt, ¿sí? O, perdón, acá, watt por segundo, me equivoqué, dividido segundo, ¿sí? ¿Por qué? A ver, perdón. Watt es joule por segundo. Por el segundo me queda joule, megajoule. Listo, así es, ¿sí? Por eso esto trae la confusión de que esta unidad no es unidad de potencia, sino es unidad de energía consumida, o sea, de energía, o sea, de trabajo, ¿sí? Lo que uno consume es eso. Se paga la energía consumida, no la potencia, ¿sí? Y acá ya podríamos estar al punto de entrar a un nuevo tema. Vamos a ver, hacer una pequeña interrupción a la grabación. Vamos a hacer un problemita o una aplicación que nos conduzca a ver cuál es la... ¿Se está grabando esto? No, sí se está grabando. Bien. ¿Cuál es el cálculo que me permite realizar esta figura? A ver, vamos a suponer que acá tenemos un resorte ahora, ¿sí? Tenemos un resorte, nosotros hemos visto recién una fuerza constante. Ahora vamos a ver el caso en que nuestra masa es esta y que la fuerza aplicada es esta. La fuerza aplicada que, como sabemos, tiene que ser proporcional al estiramiento del resorte, ¿sí? Si el resorte tenía su posición original acá, esto se ha estirado X, la constante del resorte es K, entonces la fuerza aplicada para retirar el resorte de la posición de equilibrio es esta. Y entonces nuestro cálculo conduce a que, como la fuerza aplicada en función de X es proporcional a X, o sea, es una recta, nosotros sabemos que el trabajo es esta área. Por lo tanto,
Si nosotros queremos estirar esto una cierta longitud X, también le vamos a poner X acá, entonces esto, como acá arriba es K por X, el valor de la fuerza aplicada, el área, simplemente el área de un triángulo, que es 1/2 de la base por la altura, de K por X. O sea, 1/2 de K por X al cuadrado. Ese es el trabajo que nosotros realizaríamos para estirar el resorte W 1/2 de K por X cuadrado. Este trabajo, si yo lo quisiera calcular en términos de potencia, ¿cuál es la potencia que uno estaría implicando si yo a esto lo suelto, ¿sí? O si lo realizo al trabajo y lo quiero identificar con la potencia, habrá que vincular dW a dt. No es tan sencillo que por ahora lo que nos tocaría hacer es ver si la fuerza aplicada se aplica justamente a la masa y yo suelto, es lo que se llama la ecuación del resorte, que la masa por la aceleración va a ser igual a menos K por X, cuando se está produciendo la dinámica de este movimiento, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que hay que tener en cuenta es cuál es la condición inicial. O sea, si yo lo tengo al resorte estirado, tendré que saber cuánto lo he estirado, qué velocidad inicial le doy, y si es 0, entonces las condiciones serán que X tiene que ser la amplitud que yo lo solté, o sea, lo estiré, y la velocidad sería velocidad 0, por ejemplo, igual a 0. Bueno,